Perfecto. Mis hermanos, Dios les bendiga mucho en esta noche. Realmente es de mucho placer poder compartir con ustedes, sea por un mes, sea un solo día, como sea. Realmente siento que es muy provechoso y pues siempre que me requieren, pues estamos ahí presentes como para el Señor siempre. Así que, hermanos, vamos de inmediato, sin demora, a buscar un texto bíblico que encontramos en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, del 18 al 24. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 1, del verso 18 al 24. Y por lo general en la mayoría de Biblias tiene un título que habla acerca de Cristo, poder y sabiduría de Dios. Aunque si le fuéramos a colocar un título a esta predicación, a este estudio, lo llamaríamos la locura de la predicación. La locura de la predicación, lo llamaríamos así, partiendo de ese contexto que el apóstol lo está enfocando. Y dice así de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego hace las siguientes preguntas: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro en esta noche. Vamos a tener un momento de oración antes de que avancemos. Y estando en comunión, orando para que el Señor pues nos ilumine con su palabra, nos haga entender nuestra propia necesidad de la palabra de Dios y nos ayude a entender también la importancia de tener claro este mensaje para edificación y también para compartirlo, porque también siempre estamos en esto, ¿verdad? De hablar a las personas de lo que verdaderamente se debe hablar y es de Cristo como única esperanza. Padre que estás en el cielo, te damos gracias una vez más en esta noche por la oportunidad que nos has dado de tener reunión y tener encuentro con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atender tu verdad, a atender a tus mandatos, a atender a tus preceptos, de manera tal que reconozcamos, Señor, que en ellos está la vida, en guardarlos está la vida. Y sabemos que la vida está en nuestro Señor Jesucristo. Mira, Señor, lo que resta por delante. Mira a todos los hermanos aquí conectados y los que quizás en algún momento habrán de escuchar este mensaje. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos, iluminando nuestra mente de manera tal que podamos usar tu palabra de manera eficaz, bajo la guía de tu Santo Espíritu. Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, hermanos. Bueno, acabamos de leer este texto acá en Primera de Corintios y les decía que si le fuéramos a dar un título al sermón, hablaríamos de la locura de la predicación. Realmente, conforme el tiempo avanza, nosotros sabemos que el mundo se va desarrollando y el mundo tiene diversidad de pensamientos, el mundo tiene diversidad de definiciones, no todos ven las cosas como uno piensa que deberían verla y realmente hay muchas opiniones y dentro de tantas opiniones que la gente da acerca de tantas cosas, el evangelio también entra en eso. El evangelio también siempre es visto por las personas y siempre la gente emite una opinión. Pero yo quisiera iniciar con la siguiente pregunta, hermano. Si nosotros nos preguntáramos, ¿qué es lo que hace
que uno se esfuerce por entender algo? O sea, ¿qué hace que uno diga, yo quiero entender eso o aquello? Lo que hace que una persona se sienta atraído o interesado por conocer un tema puede ser básicamente un notable interés. Cuando algo a mí me interesa, cuando algo a usted le interesa, usted quiere saber de eso. Y usted dice, eso me llama la atención. Y también, aparte del interés, debe haber una necesidad que nos esté impulsando a entender lo que queremos entender. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, miren, por lo menos nosotros exigimos que las cosas que nosotros entendemos tengan cierta lógica o cierto orden. Cuando a usted le presentan algo que no tiene, como diríamos un buen dominicano, cuando no tiene ni pie ni cabeza, usted dice, yo no entiendo nada de eso, eso para mí no tiene ningún sentido. Y realmente lo que yo quiero dejar bien claro esta noche, hermanos, es que cuando nosotros presentamos el Evangelio, nosotros lo presentamos desde una perspectiva de creyente. Por ejemplo, usted y yo, por la gracia de Dios, ya hemos creído en el Señor, ya hemos gustado de su gracia, hemos entendido por obra y misericordia del Espíritu Santo que la salvación está en Jesús, pero hay un montón de gente que todavía sigue sin entender el Evangelio y sigue vagando en esa tiniebla, si se pudiera decir, sigue vagando en todas esas cosas, ¿verdad? Que para ellos pudieran no tener ningún sentido. Por ejemplo, nosotros no podemos cometer el siguiente error. Nosotros no podemos tildar de locura o de cosas sin sentido a una cosa porque nosotros no simplemente no la entendemos. Hay cosas que usted y yo no la entendemos porque no se nos ha explicado. Así mismo pasa con las verdades de Dios. Muchas personas simplemente mantienen una perspectiva del evangelio un tanto errada. Ellos dicen que eso no tiene ningún sentido, pero muchas veces esto pasa, hermano. Y yo quiero que hagamos un énfasis en esto. A veces las personas, lamentablemente, pasa así, como les voy a decir, a veces las personas tienen un mal concepto del evangelio o un antagonismo al evangelio, un rechazo directo hacia el evangelio es precisamente porque ellos han conocido un evangelio distorsionado. Por ejemplo, hemos visto personas a veces que dicen, pero para yo ser evangélico de tal o cual manera, yo mejor no soy nada. O sea, usted ve como que hay una comparación, pero realmente las personas no están dándose cuenta de que el evangelio es una necesidad primordial en la vida del hombre y que el evangelio no se trata acerca de la iglesia, se trata acerca de Jesús. Y la iglesia es el pueblo que Dios ha escogido. Entonces, ahí es donde entran todos esos dilemas que es pertinente explicar. Ahora, aquí vemos que la palabra locura, que es usada en el texto que acabamos de leer, es bueno que definamos un poquito la palabra locura para que tratemos de entender unas cuantas cosas más que están por aquí. Por ejemplo, acababa de decir que se pueden tildar de locura algunas cosas que simplemente no entendemos. Por ejemplo, si usted oye una persona hablando delante de usted un idioma que usted no conoce, usted puede decir, pero esa persona parece loco, ¿verdad? Porque usted no lo está entendiendo. Pero no se trata de que lo que ellos están haciendo no tenga sentido, es que nosotros no tenemos la habilidad de comprender lo que estamos viendo en ese momento. Entonces, por ahí va más o menos el asunto. Pero para tener clara la idea del concepto de locura, la locura se refiere a la pérdida de los estribos, cuando algo no tiene, cuando algo desobedece a lo que sería el sentido común. Locura se refiere a lo irracional, a lo que no posee razonamiento. Y también locura se puede referir a lo ridículo, a lo que escapa a toda pizca de sentido común. Eso es lo que se refiere locura. Ahora, cuando nosotros vamos a nuestro verso 18 regresando al texto, para que usted se dé cuenta, habla aquí porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, Pablo acaba de usar la palabra locura hablando aquí en relación a lo que tiene que ver con la palabra de la cruz. Y miren, la palabra de la cruz, hermanos, lo que está hablando aquí es la predicación del evangelio. Ese discurso, por ejemplo, el evangelio de Jesucristo tiene unos distintivos muy claros. Es lamentable, hermanos, es lamentable cuando nosotros a veces observamos algunas denominaciones, algunas personas que se reúnen y ellos hablan de todas las cosas habidas y por haber y muchas veces este mensaje de la cruz de Cristo no aparece por ningún lado. Y eso es un problema bien difícil porque donde no está la palabra de la cruz, ahí no está la verdad. Ahí podrán estar hablando de un montón de temas, pero si dejamos fuera la palabra de la cruz, deberíamos hacernos la pregunta que hicieron aquella vez los que seguían a Jesús.
Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras? O sea, ¿a quién iremos? O sea, ¿a quién, o sea, ¿a qué nos estamos aferrando si lo que estamos viendo muchas veces en la iglesia contemporánea, que hay hay sinnúmero de palabras, hay un sinnúmero de discursos, pero no es la palabra de la cruz? Entonces, Pablo acaba de hablar aquí locura, locura a la palabra de la cruz. O sea, la palabra de la cruz, hermano, se refiere a lo que es la revelación total de Dios en el Evangelio, que enfatiza la encarnación, crucifixión y resurrección de Cristo. O sea que, volviendo al tema de Cristo, realmente, básicamente, actualmente estoy trabajando un tema en la iglesia con los adolescentes, trabajando el tema de teología, teología propia. Hemos estado hablando de Dios, los atributos de Dios, hemos estado hablando de todos estos temas referentes a Dios y estamos justamente hablando acerca de Cristo ahora, hablando acerca de la Trinidad. Entramos al tema de la Trinidad y estábamos tratando el tema de la persona de Cristo dentro de la Trinidad. Y realmente, hermanos, debo decirles que el tema de la Trinidad no es un tema que usted y yo tenemos la habilidad de explicar. Sin embargo, es un tema que ha sido revelado en las Escrituras y el hecho de que el tema de la Trinidad escape a todo sentido humano, a toda explicación humana que podamos dar, no necesariamente tiene que ser algo que no tenga sentido, sí lo tiene. Y de hecho, recuerdo siempre me llega a la mente cuando hablamos de la Trinidad y de todo esto, que una vez un joven de la secta de los testigos de Jehová me decía en una ocasión esto, me decía, es que Dios no puede ser tres, Dios es uno y se llama Jehová. Los cristianos protestantes, decía él, que recibieron la doctrina de la Trinidad, en lugar de tener un Dios, tienen tres dioses. Y yo le decía, es que no son tres dioses, es el único Dios verdadero que habita en tres personas. Y él me decía a mí, eso es un error matemático. Eso es algo que no se puede explicar así, es un error matemático. Yo decía a él, me parece muy curioso que tú digas que es un error matemático, porque a mi entender, históricamente, la matemática es una ciencia que nace en la Tierra. Los árabes, los egipcios hicieron muchos aportes matemáticos, los griegos también. Entonces, yo le decía a él, tú quieres medir al Dios soberano, creador de los cielos y la tierra, con una ciencia que alimentaron los hombres. Eso es imposible. O sea, Dios es demasiado grande. O sea, Dios escapa a todo nuestro conocimiento. Dios escapa, o sea, en Él están todos los misterios. Hay cosas que usted y yo morimos por saberla y Dios las sabe todas y no tiene esa necesidad. O sea, Dios no, Dios está en otra dimensión totalmente. Entonces, yo hago este aclarando porque realmente hay cosas que, como decía al principio, pueden parecernos a nosotros locura, pueden parecernos carentes de sentido, pero realmente lo tienen, porque si se ven desde una perspectiva teológica, desde una perspectiva de revelación, pues podemos darnos cuenta de eso. Entonces, en Primera de Corintios 2:2, Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, eso tiene mucho que ver con lo que es la palabra de la cruz y cuando evaluamos el mensaje que corre por toda la Biblia, existe, existe lo que es esta promesa, ¿verdad? De Cristo. Entonces, cuando Cristo entra en la escena, nos damos cuenta a qué se refiere verdaderamente lo que iba a pasar, lo que significaba la llegada de Cristo. Y es verdad que la iglesia tiene muchos temas que debe tratar. Bueno, la iglesia tiene que hablar de muchas cosas. La iglesia tiene que hablar de ética, tiene que hablar de buen comportamiento, tiene que hablar de ciudadanía, tiene que hablar, o sea, la iglesia tiene que hablar de todo lo que acontece y más en el mundo que vivimos, que la iglesia tiene que enfrentarse a grandes retos. Pero todo eso se hace desde una perspectiva cristológica y cristocéntrica. O sea, Cristo es como la base de todo. Por eso, de hecho, se nos llama cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Entonces, esta es la palabra de la cruz. Luego, más adelante, todavía en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La otra palabra que aparece juntamente con locura es la palabra poder.
Y la palabra poder, que viene del griego dunamis o dínamo, que viene de ahí la palabra dinamita. Entonces, sabe que la dinamita es un explosivo que se utiliza para demoler, para destruir. Eso es dinamita, el dínamo, dunamis. Es la palabra que se usa aquí. Dice que a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, habla que ese es el gran poder de Dios que se presenta. Y en este versículo 18 se nos muestra básicamente algo interesante que tenemos que ver, que todavía está pasando hoy. En el versículo 18, hermanos, se nos muestra dos grupos de personas expresando una opinión sobre el Evangelio. Y yo sé que usted sabe de eso. Usted sabe de eso, hermano. Si usted tiene tiempo en el evangelio, está viviendo su vida evangélica, usted sabe de esto. Usted siempre va a escuchar gente que tiene opiniones acerca del evangelio. Hay quienes te dicen que el evangelio es una falacia y te lo dicen en tu cara. Hay quienes te dicen que el evangelio es algo correcto. Y lo curioso de esto es que hay toda una población de gente que no ha llegado al evangelio, pero ellos dicen que el evangelio es lo correcto. Sigue orando por mí, a veces te dicen, porque ellos saben básicamente lo que deben de hacer, pero no lo hacen. Pero hay otro grupo de personas que se muestran abiertamente reacio al evangelio. Ellos dicen, no, no creo eso, por múltiples razones. Hay personas que, por ejemplo, en mi caso, que muchas veces nos manejamos en un ambiente académico, nos toca dar clases, ser profesor y esto, y a veces uno tiene colegas, ¿verdad? Y conoce personas también que ellos, por su conocimiento, por su intelecto, ellos han llegado a una posición que ellos dicen, yo no creo lo que yo no puedo verificar. Entonces ahí la cosa se complica, porque la fe tiene que ver con aceptar que nuestra vida e incluso el mundo en el que nosotros vivimos no depende de nosotros. O sea, yo no puedo creer que yo puedo controlar o describir todas las situaciones partiendo desde mi propio razonamiento. Sí, Dios me ha dado un razonamiento, Dios te ha dado un razonamiento que uno puede usar y vivir con sentido común, pero uno tiene que hacer todo esto a sabiendas de que Dios está por encima de todas las cosas. O sea, Dios está en su trono. El mundo en el que vivimos fue creado por Él. Nosotros mismos fuimos hechos a su imagen y semejanza. Incluso las cosas que nosotros podemos conseguir, las conseguimos gracias a su misericordia. Y por eso muchas veces en teología se habla del elemento gracia común. La gracia común es cuando el Señor dice en su palabra que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. El Hijo de Dios que es rociado por el sol de la mañana, él dice, ese sol lo ha hecho subir mi Padre que está en los cielos. Pero hay otro que dice, ese sol está ahí por un misterio, yo no tengo que ver con eso y siguen viviendo su vida. Y aún a esos el Señor le permite vivir. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero al justo se le llama justo no por ser buena gente, sino porque Cristo lo ha justificado. O sea que tenemos que estar en Cristo, tenemos que estar en Jesús. Esa es la verdad del asunto. Ahora bien, aquí tenemos dos grupos de gente dando su opinión. O sea, el hombre se vuelve juez del evangelio. Dime, mencióname el evangelio para yo ver de qué es que tú me estás hablando. Entonces ahí vienen los problemas. Por ejemplo, por un lado están los que se pierden y por otro lado están los que se salvan. Ahí están los dos grupos de personas. Y es interesante porque la iglesia, bueno, han dejado de usar eso. Gracias al Señor, acá en la iglesia han dejado de usar eso. Pero hay un término que se usaba en la iglesia que era totalmente antibíblico y era el término amigo del evangelio. O sea, habían evangélicos, habían inconversos y habían amigos del evangelio. Como que había gente que siempre frecuentaba la iglesia, pero nunca había hecho profesión de fe. Entonces a ese era que le llamábamos amigo del evangelio. Y saludamos a fulano, que es un amigo del evangelio, que siempre está con nosotros. Pero el evangelio no tiene amigos. El evangelio tiene gente que lo sigue y gente que lo rechaza. Así de sencillo. O sea, no hay una tercera base en la que tú y yo podemos pararnos, sino que, como dice el refrán, o estás en la barca o estás en el mar. O sea, usted no puede ir en el mar montado en un barco y la mitad de su cuerpo en el barco y la otra mitad abajo. O sea, usted no puede ir con un pie en el agua y un pie en la barca, porque puede pasar algo muy triste en esa situación. Si tú vas con un pie en el agua y otro en la barca, puede ser que venga un pez bien grande y tire para abajo y te lleve hacia las aguas. Entonces, lo seguro es que tú o te eches a nadar o estés en la barca a sabienda de que la barca es la salvación. Entonces, están esas dos personas, los que se pierden, los que se salvan. Entonces,
De aquí, hermano, se deduce la realidad de que cada hombre y mujer en esta tierra está en un proceso continuo de salvarse o de perderse. Así de sencillo, así como se dice. Eso es lo que la palabra establece. Lo repito, todo hombre y toda mujer que habita en esta tierra está en un proceso continuo de salvarse o de perderse. O sea que vamos encaminándonos hacia un destino final. Entonces, lo que el hombre debe pensar y la mujer debe pensar es cuál es este destino final que le aguarda dependiendo del rumbo que usted lleva. Porque cuando yo recuerdo el momento de mi salvación, el momento de la salvación suya, yo lo que veo es una sola cosa. Íbamos rumbo a la perdición y el Señor nos salvó con su amor y su gracia. Eso es lo que yo puedo ver. Y esto es serio, esto es muy serio. Por ejemplo, si usted sabe, hermano, que el Señor a nosotros nos salvó de las llamas del infierno, de la condenación, ¿por qué callar un mensaje como este? ¿Por qué no hablar continuamente? Porque entonces los que están cerca de nosotros, que pertenecen al grupo de personas que no son salvos, usted debería querer lo mismo para ellos. Yo debería querer lo mismo para ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, cuidado, cuidado con ser evangelistas tipo Jonás. Usted sabía que Jonás no quería que Nínive se salvara. Jonás no quería. Porque incluso Jonás tenía una razón histórica para eso. Ustedes saben que los ninivitas eran, eran asirios, o sea, eran de esta gente que habían sido enemigos históricos de Israel. Enemigos históricos de Israel. Entonces, el Señor curiosamente le pide a Jonás que vaya a Nínive. Oye, di que a Nínive, donde esa gente que son tan hostiles con nosotros. Gente tan mala, tan malvada. Pero ¿cómo Dios quiere salvar a esa gente? Una gente que merece, si es verdad que hay una condenación, mira, eso debería caerle 50 veces arriba. Esa es la mentalidad de Jonás, ¿verdad? Porque quizá uno entiende que hay personas que no merecen ser salvos. Uno dice, mire, ese es tan malo, pero señores, la gracia de Dios es una cosa que nos toma por sorpresa. Nos toma por sorpresa. Y el mismo que escribe esto, que es el mismo apóstol Pablo, ustedes saben quién era Pablo. El gran apóstol de los gentiles era un asesino y un perseguidor acérrimo del evangelio. Un tipo que odiaba el evangelio, de verdad. Ese tipo tenía un odio, o sea, decía que Saulo iba respirando amenaza de muerte, así dice la escritura. O sea, Saulo era tan, y luego él lo dice, yo aventajaba a mis compañeros con mi celo por el judaísmo. Era un tipo tan celoso del judaísmo que él decía, los cristianos, o sea, los cristianos son una maldición, llegó a decir este hombre, porque este hombre estaba con la mente centrada en el judaísmo, judío al fin, y Dios dice, este va a aprender cuánto hay que padecer por mi causa, a este lo voy a poner, mira, a este lo voy a poner, como dirían por ahí en buen dominicano, este lo voy a poner a bailar de cabeza. ¿Por qué? Porque a este lo voy a coger yo y lo voy a poner del bando contrario. O sea, él dice que él no es de ahí, lo voy a entrar allá al centro y este va a ser uno de los hombres que más va a hablar de mí y este va a ser uno de los hombres que más vertiginosidad va a tener en relación al Evangelio. Porque ustedes saben que el Evangelio se quedó por zonas, ¿verdad? El Señor tuvo un ministerio terrenal que no se fue muy lejos hacia afuera, pero hasta llegar a Europa y luego el Evangelio se diseminara por todo el mundo fue Pablo. Bueno, la Europa en aquel entonces, Asia Menor, ¿verdad? Asia Mayor, todas esas regiones. Él fue que se atrevió a sacar el Evangelio de Israel y diseminarlo por todas partes. Entonces, ese que odiaba el Evangelio, entonces, vamos a hacer quizá un poquito de ejercicio mental. Vamos a decir que usted y yo hemos caído en el pecado de agarrarle mala voluntad a alguien. Y es un problema con esa persona, y esa persona me tiene incómodo a mí, o sea, podemos caer en ese pecado, ¿verdad? Seres humanos al fin, podemos dar ese tropiezo, ¿verdad? Porque a veces no se trata de que los creyentes son perfectos, no, no somos perfectos. O sea, tenemos luchas grandes con las que tenemos que vivir y manejarnos, ¿verdad? Pero lo que siempre tenemos que hacer es no ser celosos con ciertas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, nosotros tenemos que poner toda nuestra vida a la merced del Señor. Pero hay áreas que nosotros guardamos como un bloque de piedra, ¿verdad?
Hay personas que tú le dices, no, pero mira, la palabra no te manda eso. Sí, yo sé que la palabra no me manda eso, pero es que yo tengo esa, como esa molestia, ¿verdad? Entonces a veces pudiéramos caer en eso. Entonces, nunca nos permitamos el lujo de eso, de ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque no somos del mundo. Y además, si nosotros somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo, es probable que hay personas que están cerca de nosotros que van a saber de Cristo por nosotros. Y si nosotros empezamos a empañar la imagen de Cristo en nosotros, entonces no estamos siendo promotores del Evangelio, sino que somos piedra de tropiezo y somos de estas personas que están haciendo que otros, en lugar de acercarse, se alejen. Entonces, es serio esto, hermanos. El hombre y su vida terrenal es algo que pasa. O sea, ¿de cuántas cosas nosotros tomamos cuidado hoy? Nosotros tomamos cuidado de muchas cosas. De muchas cosas tomamos cuidado. Cuidamos nuestras posesiones, nuestras pertenencias, todo lo que tiene que ver con nosotros, nosotros cuidamos ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero el alma también merece ser cuidada en las manos de Dios. Nuestra alma, nuestra alma, hermanos, es en qué proceso estamos, en qué proceso están los que nos rodean. Y realmente hay un gran cúmulo de personas que va rumbo a la eternidad sin Cristo. Hay un grupo de personas que están del otro lado de los que se pierden. Ahora bien, en Hechos, por otro lado, hermanos, en Hechos 17 que sirve para hablar un poco de eso también, Hechos 17 32 34 allí donde Pablo fue a predicar, allá en Atenas, dice que se burlaban y otros decían, ya te oiremos otro día, pero otros creyeron. Ustedes ven, siempre en la Biblia no presenta esas dos poblaciones, presenta el que se salva, el que se pierde. Allí están una vez más estas dos poblaciones. Estas poblaciones aparecen por toda la Biblia y en todos sus contextos. Y aún en este momento, hermanos, está pasando. O sea, cuando usted y yo predicamos, cuando usted y yo estamos hablando, sea en cualquier contexto, si es en la iglesia, digamos que la iglesia tenga un servicio evangelístico, se está predicando, se está hablando acerca de la palabra, eso está pasando. Hay personas que están oyendo para salvación, hay personas que no están prestando atención para perdición, porque precisamente el evangelio les parece locura. El evangelio les parece algo sin sentido. Y miren, lo que va a determinar el resultado de salvación o perdición está íntimamente ligado a la respuesta otorgada a la cruz de Cristo, porque eso es lo que se predica. Cada vez que yo oigo personas predicando y diciendo, vengan a Jesús para que se acaben sus problemas, eso es mentira. O sea, hay gente que está prometiendo como una cosa, como es, condicional. Vengan a Jesús para que sean ricos, vengan a Jesús para que, o sea, vamos a Jesús porque Él es la única esperanza. Y es importante recordarle al hombre y a la mujer de que por más dinero que uno tenga, por más salud que uno tenga, uno va a tener que irse un día de este mundo. Vamos a tener que marcharnos un día de este mundo. Entonces, el meollo del asunto, nuestra propia naturaleza nos indica o nos está diciendo a voces, la verdad y la vida es Cristo. O sea, en Cristo está la salvación, en Cristo está la permanencia, en Cristo está la eterna salud, en Cristo está la eterna riqueza. O sea, eso es lo que nos está diciendo nuestra vida, porque finalmente nuestra vida pasará. Y realmente de eso depende, de esa respuesta otorgada a la cruz de Cristo. O sea, el Evangelio, la palabra de la cruz, es una completa locura para los que van rumbo a su perdición. Mientras que los que somos llamados por Dios a la salvación, este es el poder de Dios. O sea, cuando usted logra darse cuenta de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, uno dice, verdaderamente Cristo tiene poder, porque Cristo ha hecho una obra maravillosa. Por ejemplo, miren este asunto. Yo recuerdo que hace mucho escuché a un teólogo hablando de esto y esto me dejó pensando, me dejó reflexionando, porque es una gran realidad. Él dice que cuando Dios empieza a crear el mundo, cuando empieza a sacar lo que se ve de lo que no se veía, es una gran obra que uno puede ver, una obra maravillosa en la creación de Dios. Pero luego él dice, pero hay una cosa más maravillosa que Dios puede hacer en Cristo.
y es tomar una masa corrupta y convertirla en un hijo de Dios. O sea, tomar una persona pecaminosa, tomar una persona caída, tomar una persona totalmente distorsionada y volverlo un hijo de Dios. O sea, solo Dios puede hacer algo como esto. Solo Dios puede venir a la vida del hombre y mostrarle cuál es la verdad. Y mire qué cosa, que si usted y yo hubiésemos hecho como hacen los filósofos o como hacían los filósofos allá en la antigua Grecia, que se sentaban a contemplar el mundo y a teorizar y hablar y hablar y hablar, todavía hay mucho de eso. Sin embargo, hermanos, Cristo nos ha hecho entender por su misericordia que Él es la verdad. Y Él ha hecho esto a través de su Santo Espíritu, Espíritu que habita en nosotros, Espíritu que nos guía a toda la verdad, Espíritu que nos consuela, Espíritu que nos declara la palabra de Dios. O sea, Dios ha hecho esta obra maravillosa en nosotros y eso es algo que usted y yo no lo íbamos a lograr sentado debajo de una mata, describiendo el mundo, el aire y los árboles. No íbamos a encontrar eso. Nunca iba a pasar porque Dios se revela de manera graciosa al hombre como solamente Él puede hacerlo. Y en el verso 19, hermanos, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso es el versículo 19 y está haciendo referencia a Isaías 29:14. Si usted se da cuenta, si usted se acostumbra a leer su Biblia con referencias cruzadas, usted se va a dar cuenta que los autores del Nuevo Testamento estaban continuamente citando el Antiguo Testamento, porque realmente esa era la Biblia que ellos tenían. La Biblia, o sea, Jesús predicó en las calles de Israel usando el Antiguo Testamento. Hay hermanos que dicen, el Antiguo Testamento no tiene utilidad. ¿Cómo que no tiene utilidad? El Antiguo Testamento es la Biblia, tanto como el Nuevo, es todo. Es un todo el mensaje. Entonces, nosotros tenemos ahora ya la revelación completa, nuestros 66 libros, pero en los tiempos de Jesús y los apóstoles, ellos estaban usando siempre el Antiguo Testamento para enseñar, porque el Señor en el camino de Maús dijo una frase interesante, él dijo, ellas dan testimonio de mí, estas palabras. O sea, y le declaró en todas las escrituras que ellas todas hablaban acerca de él, o sea, pasando por la ley, pasando por la Torá, como dicen los judíos, yendo a los salmos, yendo a los profetas, o sea, los profetas empezaron a predicar continuamente en el pasado y hablaban de la esperanza que solamente estaba en el Mesías, y ya sabemos quién es el Mesías. Ya no estamos aguardando a que llegue, o sea, sí, a que llegue ahora para redimirnos por completo ya, para hacer ya esa recogida completa ya, en gloria, pero ya sabemos quién es, se llama Jesús. Él es el Señor. Entonces, en Isaías 29:14 se habla de una alianza con Egipto, considerada como una obra maestra de sabiduría, ¿verdad? Cuando el pueblo dijo, yo quiero aliarme con Egipto, porque aliarme con Egipto sería sabio, porque los egipcios tienen caballos, los egipcios tienen carruajes, los egipcios tienen poder, y agregarse a personas que tienen poder puede ser sabio, pero a los ojos de Dios esto era una rebelión. Cuidado con ciertas cosas que quisiéramos conseguir que no son bien vistas delante de Dios, que ante nuestra sabiduría terrenal pudieran parecer tentadoras. Por ejemplo, o sea, yo siempre digo que no todos los beneficios se deben tomar, no todo el dinero es bueno. A veces usted tiene que negociar entre dinero y paz, y a veces es mejor elegir la paz, porque hay un dinerito que pueda parecer que es probable que uno se lo gane deshonrando a Dios. Entonces, eso es una cosita que uno tiene que pensar, la verdad, siempre pensar en esto, porque hay que cuidar esa parte. Ahora bien, en esa parte ahí en Isaías 29:14, Sennacherib, aquel rey, redujo a Judá a la pobreza y de este modo mostró que la liberación concedida por Jehová a su pueblo sería obra suya y no de los hábiles líderes del pueblo. O sea que Dios sigue haciendo esto en el presente y lo hará en el futuro. Dios así trabaja. Entonces, luego Pablo se traslada a el mismo libro de Isaías 33:18, allí en el verso 20, cuando dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y luego pregunta, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, aquí en el versículo 20, Pablo empieza partiendo desde Isaías 33:18. Pregunta, ¿dónde está el sabio? Cuando usa la palabra sabio, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está aquel que profesa sabiduría? Probablemente se refiere al orgulloso, que se considera a sí mismo intelectual. Y en tiempos de Pablo habían unos filósofos llamados los sofistas. Los sofistas era una escuela filosófica que esa gente no había quien le ganara discutiendo, porque ellos ponían un argumento sobre otro argumento sobre otro argumento y había uno de ellos que decía, yo le pago a aquel que pueda desconvencerme de lo que yo me he convencido. O sea, que eran personas sabias en su propia opinión. Hay personas que no aceptan, ¿verdad? Ningún tipo de asesoría porque ellos dicen que se saben todo, ¿verdad? Pero lastimosamente a veces se cometen errores cuando uno no escucha, cuando uno no atiende, cuando uno no considera la opinión y más cuando viene que cuando viene de sabiduría, a veces comete uno muchos errores, pero se puede referir a esto, ¿verdad? Los sofistas podían discutir sobre cualquier tema con aparente sinceridad. Tenían una apariencia de ser sincero en todo lo que discutían. O sea, la sabiduría humana ha probado no ser duradera ni confiable. Por ejemplo, miren qué cosa, haciendo un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Miren, a mí que me toca trabajar como maestro, siempre uno le está diciendo continuamente a los estudiantes, cuando los estudiantes tienen que hacer trabajos intelectuales, digamos que yo ponga un trabajo de investigación, investigación literaria, y que mis estudiantes tengan que hacer una pequeña investigación con fuentes. Las fuentes son los libros que ellos deben usar para hacer el trabajo. Muchas veces uno le dice a los estudiantes, no me use fuentes muy viejas, úsame fuentes que sean recientes, porque la fuente muy vieja está ya como desfasada, ya está como fuera de órbita. Lo que se escribió en el 2005, 2008, 2010 ya se ha como contradecido. Lo que se ha escrito en el 2015 probablemente ya hay otra gente que encontraron una cosa que ya dice que lo que se dijo atrás ya no tiene validez. Usted se da cuenta que la ciencia es así. Ahora a cada momento se descubren nuevos hallazgos. Yo recuerdo que a uno le decían no coman chicharrón de cerdo porque eso enferma el corazón y ahora se descubrió que el chicharrón de cerdo es saludable y que eso es una grasa que no hace ningún daño, ¿verdad? Entonces, usted se está dando cuenta, ¿verdad? Como las cosas van cambiando y van cambiando y van cambiando, pero ¿cuántos libros tiene la iglesia para sustentar su verdad acerca de Dios? Solamente uno, hermanos. Nosotros tenemos la Biblia, o sea, y la Biblia está, la Biblia ha permanecido, la Biblia fue, es y así será hasta el final de los tiempos, porque es la palabra de Dios. Entonces, por eso yo quiero que nosotros recordemos que cada vez que uno abre la escritura, uno no está abriendo el manual de los cuentos de Pepito, ni está abriendo el librito que le gusta. O sea, uno está abriendo el manantial de la sabiduría de Dios. Eso es lo que uno está abriendo. Y cuando la escritura dice una cosa, la escritura es normativa para el pueblo de Dios. O sea, yo no puedo tener la osadía ni puedo tener la intención de refutar la Biblia, de decirla, no, espérate, siendo yo del pueblo de Dios, vamos a dejarle eso a la gente que están en la fase de la locura, ¿verdad? Porque el que se pierde lo ve como una locura. Miren, me sigue lo que Pablo está planteando aquí. Lo que Pablo está planteando aquí, todo el que se ha perdido, todo el que ha dicho no al mensaje del evangelio, es porque lo ha visto como una locura. Es porque ellos no confían ni creen en eso. Pero para nosotros que hemos sido salvos, ¿qué es? Poder de Dios. Ay, qué bueno que nos dimos cuenta de eso, hermano. Pero no por nuestra propia prudencia, sino por la misericordia de Dios. Entonces, pregunta, ¿dónde está el sabio? La sabiduría humana ha probado que no tiene la respuesta. No tiene la respuesta la sabiduría humana. Incluso hay sabiduría humana que se puede usar para hacer el bien, pero siempre falta algo. En una ocasión a este conocido teólogo medieval, a San Agustín de Hipona, alguien le dijo, Agustín, yo veo algo extraño que sucede, Agustín.
Hay personas que no creen en Dios y hacen lo bueno moralmente, ¿verdad? Hay personas que incluso conocemos personas que son ateos, que no creen en Dios, y ellos ayudan gente. Ellos dicen, yo voy a destinar esto para gente que tenga necesidad, y yo voy a hacer esta obra benéfica. Y ellos no creen en Dios. O sea, entonces él decía, y tú no te has dado cuenta, Agustín, que hay personas que no creen en Dios, que en su práctica son más buenos que los mismos que creen en Dios. O sea, dice, hay gente que tiene fe, pero su proceder es más maligno que el de muchos que no tienen esa fe que tú tienes. Entonces esa persona le decía, yo necesito que tú me aclares eso, Agustín, porque eso me tiene a mí confundido. Y hermano, y está bien eso, que la gente quiera que uno le dé respuesta, está bien. La Biblia siempre dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Eso lo dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos dijo, tienen que estar preparados para tratar esos temas de fe, porque hay gente que quiere saber esa cuestión y uno no puede estar inventando mucho y pataleando mucho, uno tiene que saber, por eso el creyente tiene que dedicarse a estudiar la palabra. Agustín le decía, mira, lo que tú dices es una pregunta, es un planteamiento muy válido, muy acertado. Yo te voy a explicar el asunto, ¿verdad? El asunto está en lo siguiente. Cuando una persona que no es de la fe, es ateo, es no creyente, hace lo correcto, él dice, esta persona yo la llamo practicante de lo que se llama un vicio espléndido. Sé, ¿cómo así un vicio espléndido? Sí, un vicio espléndido. Porque, ¿por qué? Porque estas son personas que están haciendo lo correcto sin estar agregado a la fuente de lo correcto. Entonces, eso es un vicio espléndido, porque esta gente por lo general hace esto por dos razones. O lo hace porque tiene cierta identificación con lo que hace, o lo hace porque quiere acumular gloria para sí. Entonces dice, pero aquellos que conocen a Dios saben que la fuente del bien está en Dios y no lo hacen ni por identificación, ni lo hacen para su propia gloria, sino que lo hacen para la gloria de Dios. Entonces, así debemos nosotros actuar, para la gloria de Dios. No ser practicantes sin ningún sentido, sino sabiendo de que tenemos una finalidad. Incluso cuando damos, ¿por qué damos? Porque el mayor dador es Dios que nos dio a Cristo. Y Él nos enseñó a nosotros que aún Él se desprendió abiertamente de lo más valioso que pudiese haber en Él. Cristo mismo se despojó de sí mismo, no tomando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como dice la palabra, y toma papel de siervo. Entonces, eso nos da un mensaje a nosotros. Entonces, ahí está. ¿Dónde está el escriba? Luego pregunta, ¿dónde está el escriba? Sería el escriba el obstinado intérprete de la ley. Hay personas que son obstinados interpretando la ley, pero recuerden a los escribas judíos. Cuando, cuando los sabios de Oriente llegaron preguntando, Herodes consultó a los escribas y sacerdotes. ¿Por qué Herodes consulta a los escribas? Porque Herodes sabía que los escribas sabían exactamente, porque ellos eran unos escudriñadores de la ley. ¿Dónde que tiene que nacer el Mesías? Ah, en Belén va a nacer el Mesías. Ellos sabían, pero sin embargo, a pesar de que ellos sabían, ellos no aceptaron y ellos, aún sabiendo la ley, ellos no entendieron la ley que paradójicamente la sabían, ¿verdad? La memorizaban, la interpretaban, pero no la conocían, no a nivel de corazón. Y eso también tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, quizá podemos obsesionarnos con estudiar la palabra, pero no con permitir que la palabra nos hable a nuestro corazón. Eso es otro tema también que se pudiera mencionar allí. Pero luego pregunta, ¿dónde está el disputador? O sea, tanto el filósofo que confiaba en su propia sabiduría como el judío satisfecho de sí mismo, ambos confiaban en la sabiduría humana para salvación. Y ustedes saben que hoy se practica mucho legalismo. Y el legalismo no es más que querer alcanzar salvación a través del mérito y a través de hacer cosas. Y sabemos que la palabra enseña que la salvación es a través de Cristo. Por eso debemos venir a Él, por eso debemos darle la gloria a Él, por eso Él fue ofrecido en el Calvario, porque solamente es por Él y en Él. Y el 21, versículo 21, dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, básicamente Dios está burlando el razonamiento del hombre. Dios sabiamente estableció que nadie pudiera venir a él mediante la sabiduría terrenal, porque eso daría crédito a los hombres. O sea que más bien Dios fijó la salvación por la predicación del Evangelio. Un sencillo mensaje que fue rechazado por los sabios del mundo y aún hoy los grandes pensadores lo rechazan. Seguimos igual en términos de este mensaje, seguimos igual. O sea que Dios, o sea, mira cómo son las cosas. El judío en aquel tiempo no aceptó a Jesús. ¿Por qué no aceptó a Jesús? Porque para ellos ese no era el Mesías. Ese no es. No es ese, porque nosotros tenemos en la mente ya un criterio de cómo debe ser el Mesías. Y recuerden aún los discípulos, mira, los discípulos, miren hermano, miren con cuánta imperfección tenemos que cargar nosotros, los hombres, los seres humanos. Con cuánto prejuicio tenemos que cargar. Y por eso es que el mismo Pablo decía, yo quisiera ya como recibir este cuerpo glorificado que nada tiene que ver con este cuerpo imperfecto, porque este cuerpo imperfecto vive maquinando, vive, o sea, dése cuenta, aún las personas que seguían a Jesús, estos hombres estaban haciendo planes con Jesús. Por ejemplo, uno decía, Señor, mira, cuando tú comiences a reinar, yo quiero sentarme aquí, yo quiero hacer, o sea, se parece como cuando uno tiene un amigo que tiene poder, ¿verdad? Digamos que usted sea amigo de un político y usted está frotándose la mano y diciendo, ese amigo mío ya está pegado ya, o sea, ya no hay cosa que yo no le pida que él no me la conceda, porque ahora mismo él puede hacerlo, ¿verdad? Pero el Señor tenía un reino celestial en la mente, y tenía un reino terrenal. Ellos querían quizá que el Señor sacara patadas a los romanos y que instaurara todo un imperio, ¿verdad? Porque ellos querían que el Señor recuperara la gloria que tuvo David, que tuvo Salomón, pero es que el Señor se presenta aquel día de las palmas en un burrito. O sea, esto fue chocante para ellos. Ellos esperaban otra cosa o sea, y mira, no nace en un palacio, nace en un pesebre en condiciones humildes. Entonces, estas personas que predican el evangelio de la prosperidad, que tú le digas, ven a ver el Mesías, donde nació. ¿Y dónde nació el Mesías? El Mesías nació en un campo, al lado de un criadero de animales. Ellos decían, ese no es, porque nosotros somos hijos del dueño del oro y la plata. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que ese es? Entonces, el ser humano está siempre confundido y está siempre buscando otras cosas que no tiene que buscar. Y Dios hace las cosas de una manera que nosotros no podemos explicar muchas veces. Porque mira cómo manda a Jesús, mira cómo envía a Jesús. Y de hecho, eso estaba profetizado. El rey que venía a la ciudad montado en un pollino, eso estaba profetizado. Y lo mismo que dijeron, yo no creo que sea él, habían leído muchas veces ese pasaje. Entonces, hermanos, nosotros estamos observando el mundo en el que vivimos. No importa cómo usted esté viendo el mundo, vaya a la escritura, que la escritura le va a dar a usted un panorama del mundo y le va a decir cómo el mundo está y para dónde es que va. Allí nosotros nos vamos a dar cuenta de todo eso. Entonces Dios está ahí burlando el pensamiento del hombre porque el hombre está pensando en otra cosa. Y dice 22 y 23, nosotros predicamos a Cristo. 22, perdón, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Judíos y griegos, miren qué cosa, judíos y griegos pedían que Dios se les revelara bajo su propio término. Judíos y griegos buscaban que Dios se les revelara en su término. Eso es como que yo diga, yo voy a creer en Dios cuando Dios tenga consonancia conmigo. Cuando Dios se revele en la manera que yo lo estoy esperando, o sea, cuando Dios me busque a mí lo que yo quiero, o sea, pero entonces hay algo allí que está interrumpiendo nuestra salvación o nuestra forma de relacionarnos con Dios. O sea, Dios no tiene que adaptarse al ser humano. El ser humano debe conocer a Dios, porque Dios es Dios. Él es y nosotros somos la criatura. Él es el creador. Entonces, judíos y griegos pedían eso.
El judío obsesionado con la señal, el griego obsesionado con la sabiduría. Interesante eso, muy interesante. Por ejemplo, Dios, danos señal que queremos ver, decía el judío. Y el griego decía, Dios, danos sabiduría que podamos aceptar. Pero Pablo aclara en el versículo 23 aquí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pablo decía, yo no tengo otra cosa que decirte. Si yo aprovecho el tiempo que se me da para hablar de otra cosa, yo habré malgastado mi tiempo porque Pablo aquí dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En esta declaración está la esencia del evangelio, es la proclamación de un mensaje de Dios, no de la acomodación de Dios a la sabiduría humana. O sea, la gente teoriza mucho acerca de Dios, pero Dios es revelado en la palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra es inerrante, infalible, inspirada, entonces es donde nosotros entendemos que Dios se ha revelado allí de una manera muy clara. El mensaje cristiano es el de Cristo crucificado. Este verbo griego que se usa aquí está expresado en participio presente, de manera presente. Hay un teólogo, hermanos, llamado Harrison Morris, que dijo sobre esta expresión, sobre Cristo crucificado, dice, Cristo no solo fue crucificado para una generación, sino que continúa en el carácter de crucificado. La crucifixión de Cristo sigue siendo eficaz y efectiva para todas las generaciones. O sea que no es un asunto de que Cristo murió en aquella época en la crucifixión para los hombres de aquella época, sino que desde que Cristo se ofreció, hay una puerta abierta de salvación y va a quedar así hasta que Dios diga se acabó, hasta que Dios diga ha llegado el fin. Entonces, finalmente, hermanos, los judíos con su patriotismo no aceptarían a un Mesías con el aspecto de Cristo. Los griegos con su inteligencia y sabiduría humana y su concepto de este mundo racional lleno de belleza, encontraron la cruz de Cristo como una ofensa, como algo sin sentido. Ahora bien, recuerden los dos grupos de personas que hay. ¿Qué hay de nosotros en esta noche? ¿Qué pensamos nosotros de la cruz de Cristo, de la palabra de la cruz? ¿Qué es este evangelio para nosotros? Ojalá que nosotros, siendo salvos ya, podamos valorar el mensaje del evangelio y es como dicen por ahí, hay un refrán que se usa mucho que dice que uno no da lo que no tiene, uno da lo que tiene. Si yo no me siento gozoso por el evangelio de Jesucristo, por la palabra de la cruz, mensajito ese tan precioso que cuando llegó a nuestros oídos nos salvó completamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Si yo no siento eso en mi vida, yo no voy a poder compartirlo con eficacia. Porque yo lo que estaría es ambivalente, quizá sin valor, ¿verdad? Pero vamos nosotros a gozarnos en la salvación de Cristo y vamos a compartirla con aquellos que podamos hacerlos. Hermanos, gracias al Señor y gracias a ustedes por la oportunidad. Oramos al Señor una vez más y ojalá que nosotros nos demos cuenta de la necesidad que hay de esta palabra de la cruz, que es locura el que se pierde, pero usted y yo sabemos que es el poder de Dios siendo efectivo en nuestra vida. Señor, que estás en gloria, te damos gracias una vez más por tu amor y tu misericordia, tu gracia manifestada en Jesús a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nosotros no había la manera de que pudiésemos ser salvos, ni por nuestra prudencia, ni por nuestra inteligencia, ni por nada atractivo que pudiera haber en nosotros, sino que Cristo, el Señor de gloria, se entregó en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo que tú has enviado vino a nosotros y nos hizo clamar el nombre de Cristo, nos hizo venir en arrepentimiento y fe a su reino. Por eso, Señor, ayúdanos a gozarnos aún en medio de nuestras situaciones. No sabemos, Señor, quizá por lo que estemos pasando, no sabemos por lo que esté pasando cualquier persona que escuche, situaciones de salud, situaciones financieras, situaciones de todo tipo que a veces agobian al ser humano mientras vive en esta tierra.
Pero tú, Señor, dijiste una palabra que decía, confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos una victoria asegurada y tenemos mucho que aprender en tu palabra, tenemos mucho que compartir, mucho que hacer acá todavía mientras nos tengas acá. Por eso, Señor, ayúdanos a ser agradecidos y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Que nos planteemos quizás esa meta de que alguien escuche el Evangelio. No plantearnos que alguien sea salvo cada día. Ese tema te corresponde a ti, Señor. Los que serán salvos, tú sabes quiénes son. Pero ayúdanos por lo menos, Señor, por lo menos a una persona que esté cercana a nosotros, que esté próxima o no tiene que ser cercana. A veces a distancia de un mensaje, a distancia de un WhatsApp, de un texto, también hay personas que están allí que uno pueda quizás compartirle, decirle, mira, Cristo murió por tus pecados. Puedes venir en arrepentimiento y fe. O sea, es algo real. Cristo sigue salvando personas hoy en día. Así que ayúdanos a reconocer esto, Señor. Y te ruego de manera especial por los hermanos de 126 de Pensilvania también y de las demás iglesias, pues que tú les bendigas en gran manera y que les permitas seguir trabajando para tu gloria. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.